Y claro, uno pregunta, bueno, ¿y qué país del mundo le va a devolver el poder a este sistema que fue tan despótico en el pasado? Bueno, la respuesta es bien sorpresiva. En Apocalipsis 13:11, el siguiente versículo después de la herida mortal, dice después, es decir, después de la herida mortal, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, cae la primera bestia, recibe la herida mortal con la espada, se le quita la capacidad de usar los poderes civiles, porque ahora el Papa es llevado cautivo y se establecen gobiernos democráticos donde la Iglesia no puede usar el poder civil. Y este sistema está inerte por un tiempo con una herida mortal, pero dice que la herida mortal se le va a sanar. Y lo interesante es que el poder que va a sanar la herida es esta bestia que se levanta de la tierra. Ahora vamos a identificar a esta bestia que se levanta de la tierra. ¿Qué potencia podría representar esta bestia? Tiene que ser una nación porque bestias representan naciones o representan imperios. Vamos a anotar las características. En primer lugar, esta bestia se levanta de la tierra cuando cae la primera bestia con su herida mortal. La herida mortal fue en 1798, eso significa que este poder tiene que levantarse alrededor del año 1798, cuando la primera bestia recibió su herida mortal. En segundo lugar, esta bestia se levanta en otro lugar diferente. Las bestias de Daniel 7 se levantaron del mar. El mar representa donde hay muchedumbres de personas. Se levantaron, el león y el oso se levantaron en Asia. El leopardo y el dragón fueron poderes europeos. Es decir, la profecía se está moviendo del oriente hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿qué queda al occidente de Europa? No me digan el océano Atlántico, porque yo sé eso, pero no hay ninguna nación en el océano Atlántico. En realidad, si ustedes cruzan el océano Atlántico más al occidente, se encuentra el país de los Estados Unidos. Ahora fíjense, esta bestia que se levanta de la tierra que tiene que ser una superpotencia política, porque va a mandar a todas las naciones del mundo a adorar a la primera bestia. En segundo lugar, tiene que ser una superpotencia económica, porque va a poder prohibir comprar y vender a nivel global a los que no adoran a la bestia ni reciben su marca. Además de eso, tiene que ser una superpotencia militar, porque va a condenar a muerte todo el que no adore a la imagen de la bestia ni reciba su marca. Además de eso, esta bestia que se levanta de la tierra es contemporánea con la primera, pero es más joven que la primera. La primera gobernó 1260 años, la otra se levantó cuando la primera recibió su herida mortal. Son contemporáneas, pero la segunda bestia es más joven que la primera bestia. Y ahora hay un detalle muy interesante. Y es que cuando uno mira las bestias de Daniel 7, cada bestia destruyó o conquistó a la bestia anterior. Por ejemplo, el león, el oso acabó con el león. El leopardo acabó con el oso. El dragón acabó con el leopardo. Es decir, para levantarse al poder, aniquilaron al poder que existía inmediatamente antes. Pero esta bestia que se levanta de la tierra es distinta, porque en vez de esta nación pelear con el poder anterior, pelear con la bestia, lo que hace es devolverle el poder a la primera bestia. Noten lo que dice la profecía de Apocalipsis 13 sobre esto. En Apocalipsis 13:12 dice, hablando de esta segunda bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, la autoridad de esta segunda bestia es la de la primera bestia. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Me gusta como dicen algunas versiones, en favor de ella. Es decir, esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia en favor de la primera bestia. Y luego dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora fíjense, esta bestia que se levanta de la tierra, en primer lugar, ejerce toda la autoridad de la primera bestia para ayudar a la primera bestia
hace que todos adoren a la primera bestia. Y ahora quiero que noten que hace una imagen también de la primera bestia. Dice en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjese, todo lo que hace, lo hace con referencia a la primera bestia. Es decir, ejerce la autoridad de la primera bestia, dice que manda a todos a adorar a la primera bestia, hace una imagen de la primera bestia, obra en favor de la primera bestia, inclusive va a imponer la marca de la primera bestia. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 16, y hacía, esa palabra significa que obliga, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, impone también la marca de la primera bestia. Yo creo que ustedes están captando que esta bestia que se levanta de la tierra, en realidad no lucha ni pelea contra la bestia anterior, sino lo que hace es ayudar a la primera bestia a recuperar la espada que perdió, ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Ahora, ¿qué representa esta bestia que se levanta de la tierra? Bueno, ya hemos visto las características. Las características no mienten. ¿Qué nación se levantó alrededor de 1798 cuando el papado recibió su herida mortal? Una nación que es una superpotencia política, una superpotencia económica, una superpotencia militar, que es más joven que el papado y que no luchó contra el papado para cobrar su poder. Mis queridos amigos, hay solo una nación en el mundo que cuadra con esa descripción, y es los Estados Unidos de América. Pero hay otra característica que quiero enfocar ahora que identifica aún más claramente a los Estados Unidos como la nación que se levanta cuando cae la primera bestia y que finalmente va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder y le va a devolver la espada. Dice en Apocalipsis el capítulo 13 que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero. Ahora, la palabra cordero se usa 29 veces en el libro de Apocalipsis. Todas las veces que aparece la palabra cordero, se aplica a Cristo Jesús. Es decir, esta bestia tiene algo relacionado con Cristo. Los dos cuernos tienen algo relacionado con el Señor Jesucristo. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representan esos dos cuernos? Bueno, el paralelo más cercano que tenemos está en Daniel, el capítulo 8 y el versículo 3. Allí se habla del carnero, lo mencioné hace un rato. El carnero representa, encontramos a los medos y los persas. Dice allí en Daniel 8:3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y el carnero tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que tenemos un carnero, una sola bestia, que tiene dos cuernos. Ahora, ¿qué representa ese carnero? Una sola nación que tiene dos cuernos. ¿Qué son los dos cuernos? No hay que adivinar. Porque el capítulo 8 y el versículo 20 de Daniel nos dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora fíjense el cuadro que tenemos aquí. Un solo carnero, una nación. Pero esa nación tiene en su medio dos reinos, los medos y los persas. Una nación con dos reinos, una nación compuesta de dos reinos. Ahora volvamos a la profecía de Apocalipsis 13 y el versículo 11. Hay una bestia, una sola nación, que tiene dos cuernos. Esos dos cuernos deben representar